Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP, RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es y en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Como dice el líder Tralala, la prensa ¡conta! No miente con la fecha. Dicen que hoy es miércoles 18 de febrero, miércoles de ceniza. No le veo la ceniza aquí, como todos los lunes, porque ya varió a petición de su servidor, porque hubo el cambio por la embajadora que sigue en Guayaquil. O sea, ya no sé si va a ser embajadora de los Países Bajos en Ecuador o embajadora de Ecuador en los Países Bajos. Perdón, en el Reino de Bélgica, me estoy confundiendo gravemente. Pido disculpas, un lapsus brutus. No le veo la ceniza. No, solo la allá nariz adentro roja. es imposible, pues, o sea, yo ya chequeé. Entramos, estaba la secretaria de Administración Pública de Laverno, Mirla, sin ceniza. La secretaria de Comercio Exterior, Tatiana, sin ceniza. El dúo dinámico, Sin ceniza. ni la secretaria de Marketing y Community Manager y todo eso, sin ceniza. La secretaria de Reclutamiento de Personal, sin ceniza. Acá la secretaria de Defensa, sin ceniza. Tengo una radio poco católica, Y entonces. Gerhard tampoco, pero ¿cuánto tiempo le das tú a Gerhard antes de que lo quemen en la paila a estas mujeres? No, yo creo que está protegido. Está resguardado. ¿Por quién? Ah? Porque Por el duque. El duque lo protege. Es parte del contrato. el duque lo protege. Oh my God. El duque tampoco se contagia. Vea, Satanás le prohibió específicamente a la consulesa de Laverno, a la señora María Fernanda Perrones, que trate de hacerle nada al duque, porque Satanás tiene recelos de que el duque lo pueda joder. Así que pues, imagínense. Ya estamos conectados. Vamos muy bien. Ya está con nosotros en la línea la presidenta de la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Yuri Colorado. Muy buenos días. Usted está en Muisne, si no recuerdo mal. Sí, buenos días, estimado Rodolfo. Un abrazo a toda la ciudadanía. Bueno, tampoco le veo a ceniza. No se preocupe, que yo no me pongo esas cosas, estoy fregando. En la noche, en la misa. Ah, vaya, usted sí se pone la ceniza. Yo soy católica. Está bien, no, Creo que pero está bien si a ver, el 90 y pico por ciento de los habitantes del Ecuador practican el cristianismo en cualquiera de sus distintas variedades, y de ese 95% más o menos, la enorme mayoría es católica, así que tiene todo el derecho. Oiga, yo estoy haciendo una broma porque aquí hay gente que trabaja con Satanás, le paso ese dato. Bien, a ver, yo supongo, primero que nada, ¿cómo está Muisne? Vamos a ser educados, comencemos por su casa. ¿Cómo está Muisne? Bueno, gracias, querido Rodolfo. Quiero decirle que Muisne avanza. En realidad, asumimos una administración muy complicada, con Por cero eso pregunto. cumplimiento, con $1,500,000 fallido en el Banco de Desarrollo, 6 meses sin pago a empleados y trabajadores, una serie de complicaciones administrativas que hoy, gracias al trabajo de todo un equipo de trabajo, gracias a la corresponsabilidad ciudadana, han mejorado las condiciones. Y obviamente también a mejorar la calidad del gasto, tener disciplina fiscal. Hoy Muisne se levanta con un presupuesto de $18 millones, 100% no reembolsable, gracias a la cooperación internacional, gracias definitivamente al Comité de la Reconstrucción, y por supuesto también aquí quiero felicitar a todo el cantón porque la ciudadanía paga sus impuestos. $5 millones con operaciones de crédito en el Banco de Desarrollo, cuando en su momento éramos un cliente no favorable para el banco. Hoy eso permite poder tener cancha, parques, tenemos agua potable en agosto, gracias a Dios ya este proyecto avanza. De los 20 kilómetros de tuberías que se necesitan colocar, ya están colocados 14. Así que esto lo logramos con el Comité de la Reconstrucción y definitivamente se ha hecho justicia con mi cantón. Y nosotros también hemos tomado la posta del cantón con mucha responsabilidad para cuidar cada dólar que los musneños depositan en las arcas del municipio, que esto regrese en obras. Bueno, es que esa es la idea, pues. Porque si uno paga a ver,
aparte de los impuestos del gobierno central. Por suerte este no es país federal, porque si no habrían los impuestos estatales también. Aquí tenemos solo los del gobierno nacional, gobierno central y los de los municipios, porque las prefecturas no pueden cobrar impuestos. No. Luego los municipios, algunos, no todos, supongo que el suyo debe estar dentro de las excepciones, como son más voraces que el Leviatán para devorar, entonces inventan toda suerte de tasas, de permisos de funcionamiento. Ya mismo aquí nos van a cobrar por respirar, por hablar, por ir al baño, en cualquiera de sus versiones. Ahí hay 3 impuestos. 4, lavarse las manos. 5, cepillarse los dientes. 6, peinarse, bañarse, y las otras 2 que uno hace pues en privado. Ya mismo nos cobran también esos impuestos porque la voracidad de algunos municipios, como por ejemplo el de la que antiguamente era la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, era distrito metropolitano, no tiene límites. Y usted no tiene parquímetros, ¿no es cierto? No, estimado Rodolfo. O sea, usted no ha entrado a esa mafia todavía, o nunca va a entrar, me imagino, ¿no? Bueno, quiero decirles que yo creo en realidad que la ciudadanía tiene que contribuir dentro del marco de lo razonable. Entonces sí es importante que el pago de impuestos, Eso de sí, las tasas, sí. cuando la ciudadanía paga, esto se ve obviamente redistribuido en obra pública. Los extremos sin duda van a ser malos siempre. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Si la ciudadanía no pagara... Y el problema es que una cosa son impuestos, y como usted sabe muy bien, de ahí vienen las tasas, por ejemplo. A mí me da risa la hipocresía municipal. Te voy a hablar de Guayaquil, no de la alcaldía actual, ni de la anterior, ni de las largas anteriores. Si usted paga, ¿cómo es en los primeros 15 días del mes de enero? Tiene el 10% de descuento, ¿no es cierto? Pero del impuesto predial, pues. De la famosa contribución de mejoras, que es una de las maneras más finas que alguien se inventó para meterle la mano al bolsillo a la gente. Vea, yo vivo en el Malecón, en Guayaquil. Yo vi lo que era el Malecón antes de que el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, haga eso, el Malecón 2000. Eso era el nombre que usted quiera, botadero de basura, defecadero, motel al aire libre, o sea, lo que usted quiera. Y cuando me cobraron la contribución de mejora la pagué encantado, porque evidentemente pues me habían mejorado, si lo que había al frente era una porquería. Pero ahora resulta que le cobran mejoras por mejoras que han hecho en otro lado. ¿Por qué tengo que pagar las mejoras que hacen, por decirle algo, en Portete y la 38ª? Si yo no vivo allí, vivo lejísimos. Las mejoras que hagan en mi barrio, que son de mi influencia, encantado. Pero aquí, pero bueno, a ver, vamos al tema. No sé si Larisa quiere empezar ya con... Yo tengo una pregunta que va un poco a ambos, porque sabemos que usted es alcaldesa, pero también es presidenta de la AME. Claro. Entonces, tiene 2 sombreros. Son 2 sombreros, le habla Sofía Forneris. Quisiera preguntarle de los 2 ámbitos, ¿cuál le gustaría más o se siente orgullosa? ¿Qué diferencia su presidencia, su alcaldía de administraciones anteriores? ¿Qué le gustaría de todo el trabajo que está haciendo se la recuerda en unos años? ¿Qué es lo más fundamental para todo lo que está haciendo? Porque lo acaba de mencionar, bastante desmantenimiento, organización, obras muy importantes. ¿Qué es lo que más orgullosa la tiene en estos momentos del trabajo que está haciendo? Bueno, primero el respeto a todo el Cantón Muisne, que me dio su confianza de ser la primera mujer alcaldesa en más de 60 años de democracia. Creo que a las mujeres nos cuesta mucho poder avanzar en espacios de decisión. Seguramente las jovencitas que nos ven en este momento asumen que las mujeres siempre hemos participado en política, pero no es así. Antes no teníamos el derecho a estudiar, no teníamos el derecho a trabajar, menos aún de elegir y ser elegidas. Entonces ha habido un proceso para poder avanzar y estar en este momento en espacios de decisión. Yo creo que una de las cosas más importantes y un legado que va a dejar nuestra administración, creo que es la empatía con la ciudadanía. Poder ser responsable con el voto ciudadano y poder cumplirles, porque yo también he estado en la orilla del elector. Entonces, cuando usted va a depositar su voto, usted le entrega a esa persona la posibilidad de poder cambiarle la vida en 4 años o destruírsela. Por eso yo creo que la ciudadanía tiene que elegir muy bien a cada uno de los cuadros que en las próximas seccionales se van a presentar en las elecciones. Que los partidos sean un instrumento de inscripción, un casillero, un número, pero que no representen un voto duro que ya
hacen alcaldes, prefectos, a personas sin conocimiento. Creo que es importante que la ciudadanía pueda revisar muy bien las credenciales de los y las candidatos para poder elegir a los mejores que vayan a administrar los recursos, la plata del pueblo ecuatoriano, porque a nosotros nos depositan el modelo de equidad territorial que viene de la plata suya, de la plata mía y de todos los ecuatorianos. Y de manera adicional, por supuesto, está la contribución de los impuestos prediales, de las tasas y demás que tenemos los municipios, y esa plata debe ir orientado a la gente. Sí, no. Ahí viene, ¿cómo es la madre del cordero? El elefante en la habitación, que parecería que no lo íbamos a ver, que no lo íbamos a mencionar, pero ya lo vamos a mencionar. A ver, la ventaja de ya estar cercano al promedio de edad, de vida, es que uno, como ha vivido más, ha pasado por más etapas de la historia. Y yo recuerdo cuando el ingeniero Febres Cordero y el abogado Nebot eran alcaldes de Guayaquil, los 2 periodos del ingeniero Febres Cordero, creo que fueron 4 o 5 de Jaime Nebot, y aquí el presupuesto en Guayaquil era 85-15. 85 para obra, 15 para gasto corriente. Y como yo conocí personalmente tanto al ingeniero Febres Cordero como al abogado Nebot, con Jaime Nebot, yo vivía a la vuelta, en la misma cuadra, yo de un lado, él cuando vivía con sus padres y luego casado, del otro. Y el ingeniero Febres Cordero porque tengo amistad con sus hijas y también por razones de trabajo y todo. Pero al ingeniero Febres Cordero, donde alguien le pretendía bajar del 85 al 84.9, el ingeniero Febres Cordero dominaba bien el castellano, especialmente palabras que Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, García Márquez y Vargas Llosa, para venir los más modernos, usan con frecuencia. Y las usaba en un tono un poco enérgico. Entonces nadie se le ocurría tratar de infringir la regla. Ahora resulta que hay municipios, como creo que uno en Tungurahua, que destina más del... Yo no sé cómo hace para destinar más del 100% a gasto corriente. Entonces, ¿cuál es la opinión suya en particular de lo que usted haya podido palpar por contactos o por reuniones o por asambleas de NAAME sobre el proyecto, sobre el uso de las rentas que el gobierno central, por mandato constitucional y luego desarrollado en el COOTAT, que en mi opinión, estuve en la asamblea, yo fui uno de los que votó a favor, me arrepiento en algunos de los capítulos como el control de tránsito, los municipios en Ecuador no pueden controlar el tránsito, porque eso ha sido la cueva de Alibaba, con un antecedente. Le decían lo mismo a la Comisión de Tránsito del Guayas, cuando se llamaba del Guayas. Pero esos sabían de tránsito. Los actuales no saben un carajo, solo se pasan tuiteando, chateando. Es impresionante. Usted llega si va para la provincia de Santa Elena, llega a la parte que controla la Comisión de Tránsito y cree que está en otro país. No están chateando, están controlando, están trabajando. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la opinión suya? ¿Qué le ve de bueno? ¿Qué le ve de malo? ¿Qué tan aberrante es o qué tan excelente es? Los extremos son complicados. Dele, ataque. Estimado Rodolfo, bueno, definitivamente un buen comunicador, pues ahí lo mantiene a uno fijo en todo lo que va diciendo a lo largo de la narrativa. En todo caso, quiero decirle que nosotros creemos 100% en la eficiencia fiscal, en la disciplina del gasto. Es reflejo de que una administración orientada con un gasto eficiente y con disciplina fiscal puede lograr grandes cambios, de tener 0 cupo de endeudamiento a tener 5 millones en operaciones de crédito, de que en su momento los cooperantes no crean en el cantón, a tener 18 millones de dólares 100% no responsable, representa sin duda la eficiencia del gasto. Nosotros respaldamos la ley. Creemos plenamente que es importante que estos recursos se trasladen al territorio en obras. Y esto no es nuevo, usted lo expresó claramente. El 192 y el 198 del COTAC ya prevén efectivamente cómo se va a distribuir las rentas y cómo se debe aplicar. ¿Qué dice el 192? Que del presupuesto general del Estado se van a asignar a los 3 niveles de gobierno, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, el 21% de los ingresos permanentes, que son los ingresos de los impuestos. Claro, permanentes. Verá que, oiga, es que hay algunos colegas suyos, tanto hombres como mujeres, que creen que es la permanente del cabello.
del pelo, lo que se hace en las mujeres en los gabinetes de belleza o peluquerías, como lo quieran llamar. Son los ingresos permanentes, ya. Y el 10% de los ingresos no permanentes, que son los petroleros, las regalías, entre otros, ¿verdad? Entonces, este porcentaje ya establecido en el 192 del COTAC lo norma el 198 del COTAC, que le dice que debe ser distribuido el 70% en obras y el 30% en gasto corriente. Correcto. ¿Qué dice el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Legislativo? Vamos a incorporar en el 198, 198.1, 2 hasta el 198.6, donde establece los mecanismos de control de ese sector. La radio. Le dice las partidas en el 198.1, 198.2, cómo se va a hacer la revisión y el control de que se implemente este tema. Entonces, no hay absolutamente nada nuevo. Nosotros sí hemos pedido la incorporación de la partida 71, 73 y 78, que es un presupuesto, estimado Rodolfo, para que la ciudadanía nos pueda entender mejor. Una herramienta de planificación financiera donde usted coloca sus ingresos y sus gastos. En todo caso, en los municipios aplicamos la partida 51, que es donde se registra todo el personal de planta, ya sea código de trabajo y los. Posterior a eso está la partida 53, que es donde registramos los gastos, todo el gasto corriente. Y hay una partida que se llama 71, que es la partida donde usted registra al talento de inversión, como arquitectos, ingenieros que normalmente generan proyectos. Nosotros sí hemos pedido que se incorpore esta partida dentro del marco de la racionalidad, porque tampoco puedes colocar a alguien que realiza tareas permanentes en esa partida, porque para eso está la 51. En todo caso, está la 73. ¿Qué hace la partida 73? Usted ve por ahí en la carretera motoniveladora, rodillo, retroexcavadora, volquetas de 8 cúbicos, volquetas de 12 cúbicos. Toda esta maquinaria necesita un mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Eso dónde se registra? En la 73. ¿Y usted qué hace con eso? Le carga la inversión, porque es inversión. Claro, es inversión. Y posterior a eso, claro, hay municipios, prefecturas, que hacen estudios de preinversión para poder hacer la obra. Eso se registra en la partida 78. En el caso de Muisne, nosotros hasta el momento no hemos utilizado esa partida porque nuestro equipo técnico hace todos los proyectos para abaratar costos. Pero hay alcaldías y prefecturas que deciden contratar estudios. ¿Qué sí hemos pedido? Que se incorpore esta partida, pero también que sea atada a proyectos reales que se van a hacer. No puede hacer una consultoría pues de un proyecto que no se va a ejecutar, porque sería irresponsable. Entonces, perdón. Eso no sería irresponsable, eso se llama robar. Cuando usted contrata una consultoría para un proyecto que sabe que no va a hacer, está yendo no sé en qué porcentaje con el contratista. Uno. Y segundo, una preguntita. El cantón Muisne, ¿cuántos habitantes tiene? A mano alzada. 42.000 habitantes. ¿Cuántos? 42.000 habitantes. Ok, perfecto. Le hago una pregunta. ¿Cuánto destina el cantón Muisne a conciertos? Bueno, en realidad nosotros tenemos un porcentaje que va entre el 1 y el 2%. Porque, ahí también quisiera porque hay ciudades donde se soplan millones, pero millones. Me gustaría precisar esta parte. Sí es importante poder no satanizar la fiesta. Yo respaldo las festividades porque representan la memoria histórica de los cantones. Obviamente, estimado Rodolfo, si usted se gasta pues, 5 millones de dólares en unas festividades, ya está cayendo en el extremo, ¿no? O sea, respeto a quien lo hace, yo no lo comparto, pero las festividades representan también la memoria histórica de los cantones, generan empleo indirecto, reactivan, dinamizan la economía. Entonces, hay otros elementos que van detrás de esto. Entonces, todos los extremos son malos. Creo que es importante poder dejar claro esto. Los alcaldes y alcaldesas del país somos la primera autoridad cercana en el territorio. Hacemos un trabajo extraordinario, no se puede generalizar. Entonces, sí es importante poder precisar que cuando se hacen este tipo de consultoría se hace a través del portal de compras públicas, hay las entidades de control. Lo importante es poder atar estas consultorías y estos estudios a obras que se vayan a realizar en beneficio de la gente. Y que realmente, y con esto entra Sofía que ya me salta al cuello, y que realmente, como usted lo explicó, escapen a la capacidad de su propio equipo.
Porque si usted tiene, todos los municipios tienen departamentos de obras públicas, de planes, todititos, unos más grandes, unos más chicos, dependiendo del tamaño, etcétera. Y uno dice, bueno, pues si tienen los departamentos técnicos para eso, ¿por qué tienen que contratar consultoría? A ver, si es una cosa complicada, uno entiende, pero para cosas normales, para eso está su personal, pues como usted bien lo acaba de explicar. Pero hay gente que no lo entiende porque... ¿Cómo es que el dicho ese que el que parte y reparte se lleva la mejor parte? Ese es el problema. No entienden. Dele, vea, mi querida Sofía. Yo le quería preguntar, hay un caso curioso que pasó en Guayaquil, que hubo un estudio de un puente que se realizó alrededor de Los Ceibos, que viene a ser una zona urbana que tiene un crecimiento significativo en los últimos años. Se hizo un estudio, el cual la ciudadanía del sector rechazó esta obra y el municipio continúa haciendo una obra que hace muchos años ya llevaba la ciudadanía reclamando que no quería que se haga la extensión de esta obra. Entonces mi pregunta también va como alcaldesa y siendo presidenta de la AME que puede reconocer a los alcaldes, su equipo de trabajo en la ciudadanía, ¿cómo tomar ese balance entre mejorar la ciudad con obras y lo que la ciudadanía verdaderamente ve como progreso o bienestar en su vida? Como alcaldesa y como la presidenta de la conferencia, creo que es muy importante ¿cómo podemos nosotros o cómo pueden los alcaldes que vienen a ser la autoridad verdaderamente escuchar a su ciudadanía, más allá de hacer buenos estudios, de tener el financiamiento para terminar estas obras? ¿Cómo podemos saber si la ciudadanía verdaderamente quiere hacia dónde se están moviendo las obras? Bueno, creo que es importante poder explicar a la ciudadanía que nosotros desde los municipios trabajamos el presupuesto participativo, que eso permite poder ir al territorio, poder explicar cómo se va a distribuir el presupuesto que nosotros tenemos, y la ciudadanía también hace ahí sus aportes, sus incorporaciones, y las obras deben ser socializadas en los territorios para que las personas sepan qué es lo que se va a realizar y obviamente llegar a un consenso para poder implementarla. Entonces, no, difícilmente se puede ejecutar una obra sin que la ciudadanía sea parte de. Nosotros vamos a los territorios, se explica cuánto recurso llega por parte del modelo de equidad territorial, la proyección que vamos a tener de ingresos propios, y se va focalizando en las futuras obras que se van a hacer con la gente, porque nosotros, los alcaldes y alcaldesas del país, por supuesto que debemos de responder a las personas que nos eligieron y a las que no votaron por nosotros también. Y obviamente, ¿cómo se hace esto? Conversando en cada uno de los barrios, en los territorios. ¿Cómo ganamos las campañas? Yendo a visitar a cada una de las parroquias, los recintos, presentando las propuestas, nutriéndonos de lo que dice la ciudadanía. Entonces, cuando llegamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transparentar los recursos que recibimos por parte del modelo de equidad territorial, que en este caso suman aproximadamente 300 millones de dólares en alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales todos los meses. El gobierno nacional en 10 días depositó aproximadamente 600 millones de dólares. Y con estos recursos, más los ingresos propios, nosotros le explicamos a la gente qué podemos realizar y lo construimos con ellos. En este momento, alcaldesa, ¿el gobierno central mantiene alguna deuda con los GATS municipales o en el presente están al día en pagos? Quiero decirle que todo el mundo conoce las complicaciones que tiene la caja fiscal. El gobierno nacional ha hecho el esfuerzo de poder depositar 600 millones de dólares a alcaldías, municipios y prefecturas, y obviamente en este momento está pendiente 2 asignaciones. Vamos a tener una reunión futura que esperamos esto vaya a mejorar las condiciones del modelo de equidad territorial en un pago un poco más oportuno, pero en todo caso reconocemos sobremanera el buen manejo que está haciendo el gobierno nacional, que permite también que cooperantes, que multilaterales puedan fondear al Estado ecuatoriano para cumplir con estas obligaciones que no necesariamente son del gobierno actual, también son heredadas. Nosotros somos 222 alcaldes y alcaldesas de todo el país y solo 19 fueron reelectos. Significa que todos los demás somos administraciones nuevas, al igual que el gobierno nacional. Se ha heredado un sinnúmero de situaciones que en este momento tenemos que unirnos para poder darle una respuesta al pueblo ecuatoriano. Y esas 2 asignaciones que faltan, ¿cuánto vendría a ser un aproximado del % que llega a faltar?
Bueno, en realidad tenemos un presupuesto estimado de asignación porque hay un recálculo que se hace cada 4 meses que sumarían aproximadamente 600 millones. O sea que le pagaron 600 y le deben 600. Oiga, Al 15 de febrero se cumplió la segunda cuota. Pero está bien, ¿sabe qué? 600 y 600 es la mitad, y ni la mitad suya es más grande que la mitad que le debe el gobierno, ni la mitad que le debe el gobierno es más grande que la suya. Es la mitad, mitad. Hay otras instituciones que obviamente no son gobiernos, sino básicamente instituciones médicas que atienden a gente a la que no este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior atendieron. ¿Ya? Y a ellos se les debe solo el Señor Jesucristo en su infinita sabiduría, y eso que verá que Él no es contador ni auditor, pero solo Él debe de saber cuánto se debe, cuánta de esa plata que se debe es, digamos, podría pasar para que reciba la comunión libre de pecado el que dice que le deben esa plata, y cuánto de esa plata es más bien producto de las sirvientas de Satanás, ¿eh? Porque en todas partes se cuecen habas, así de simple. Así como municipios que funcionan como usted nos está explicando el suyo, yo conozco de otros también que no es que no funcionan bien, funcionan mal porque cuando funcionan mal se puede robar mejor. Y aquí viene, creo que un punto importante. A ver, dale. Que sería, si estamos hablando un poco de robo, y se lo hemos visto, han hablado ciertos alcaldes en ampliar las competencias municipales, más que nada en tema de seguridad, que nosotros sabemos que esto viene a ser competencia del gobierno central. Como alcaldesa, ¿qué piensa de los alcaldes o de las personas que han optado en promover la ampliación de competencias a municipios? ¿Se tuviera que en realidad no trabajar en una ampliación, sino una coordinación entre policía y Fuerzas Armadas? ¿O en realidad el narcotráfico y el crimen organizado ha crecido a cierto nivel que hasta puede ser un sector específico en materia de seguridad es necesario en los municipios? No que actúe como una policía, pero obviamente como darle resguardo. En su opinión, ¿cuál sería el balance entre gobierno central y municipio para poder combatir el crimen? Bueno, yo creo que es importante poder tener una coordinación con el gobierno nacional y también precisar que las alcaldías ya tenemos nuestras competencias y obviamente hay que enfocarse en cumplir esas. A veces ni siquiera alcanzamos a cumplir las propias, imagínense poder tener una competencia adicional. Respeto a quienes las piden, pero creo que hay que dar prioridad a lo que en este momento ya tenemos establecido en un mandato constitucional orientado a la ciudadanía. Siempre, de manera permanente, debe haber el control y obviamente la coordinación con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque nosotros como alcaldes y alcaldesas del país somos la primera autoridad cercana en el territorio. Entonces es muy difícil que una autoridad trabaje de manera divorciada con el gobierno nacional. Eso no puede pasar. Debe ser todo lo contrario, trabajar en articulación, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, gobierno nacional, multilaterales. El país necesita unidad. Ya a la gente no le interesa si usted es de izquierda, si usted es de derecha, si usted es de centro izquierda, no les interesa. Ya a la ciudadanía lo que le interesa es que las autoridades a las que nos han elegido para servirles, les den una respuesta a sus grandes problemáticas. Entonces creo que es importante que en el país tampoco nos vendan una narrativa de que todo está mal. También pasan cosas grandiosas en el país, hay que también comunicar lo bueno, pero las autoridades, independientemente de qué bandera nos cobijó para poder ganar las elecciones, cuando ganamos tenemos que sacarnos la bandera del país, colocarnos la del cantón, la de la provincia y la más importante, la del Ecuador, para trabajar con la autoridad de turno. Nosotros podemos decir que alcaldesa viene de la nueva generación de alcaldes, los nuevos alcaldes un poco diferentes o que no están, como hemos visto en la política en los últimos años. ¿Usted cree que en las próximas elecciones que se vienen es necesaria esta nueva generación de alcaldes, nueva incorporación de jóvenes en la política para verdaderamente poder cambiar los problemas estructurales que vemos? O lo que estamos hablando un poco como el gobierno en tema de seguridad, este mix entre personas obviamente experimentadas, que tengo aquí a mi derecha el señor Rodolfo, y gente nueva. El señor Rodolfo ya me mató. O sea, ay Dios mío, ay señor Dios mío, oiga.
Yo creo que es importante. Alcaldesa, completando la pregunta de Sofía, el universo en la página 3 nos cuenta que algunos, y usted sabe que algunos es más de dos, ¿no? Más de uno, algunos, ya. Asambleístas labran, es una figura literaria, ¿no?, su candidatura para elecciones 2027, porque bueno fuera que fueran a labrar la tierra para ver si alguna vez hacen algo de provecho, pero están labrando su candidatura. Así que ahí va a haber, disculpe usted, pero si uno sale a la calle, me imagino que en el Cantón Muisne también, a preguntarle qué piensa de los asambleístas, y la respuesta no es apta para damas. Pero bueno, ahí van, van a, como ya no pueden, porque hay 2 periodos, entonces van. Estos creen que es cambiarse de camisa, de saco, de blusa, de falda, ¿qué? Así no es. Por eso una de las razones que estamos donde estamos, o sea, varios metros debajo de cierta materia que uno debe de pisar en la calle, es por eso. Así que... Estimado Rodolfo, yo creo que es importante devolverle el poder al que manda, al pueblo sabio, soberano y mandante del Ecuador, quien tiene la posibilidad de elegir, y hay que elegir muy buenos cuadros. Los partidos políticos deben ser un instrumento donde el candidato se inscribe, pero no puede ser, pues en realidad, que te pongo por determinada lista y es el voto duro el que decide quién se hace alcalde, prefecto o asambleísta. El elector tiene que revisar las condiciones de a quién están proponiendo, porque también de la calidad de la elección va a mejorar o no las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces yo os invito al pueblo ecuatoriano que en las elecciones seccionales, por favor, revisar muy bien a todas las personas que van a estar en la papeleta, que tienen que tener empatía, liderazgo, conocimientos de administración básicos, porque usted cuando llega al municipio, ¿qué va a hacer? Revisar la cédula presupuestaria, saber cuánto va a ingresar por el modelo de equidad territorial, cuánto ingresa de las rentas. Entonces también hay que tener ciertos conocimientos elementales en administración que permitan generar obras en el territorio. Pero esto, ¿quién le permite o no al candidato? Es el pueblo el que tiene que elegir muy bien a sus representantes, más allá del número que lo cobije. Así que pueblo ecuatoriano, en las presentes seccionales, por favor revisar todas las carteras de candidatos que en democracia se puede dar, pero que no sea el número el que elija la autoridad, sino ustedes, que tienen el poder soberano de poner autoridades y también de sacarlas. No, por supuesto, aquí nosotros tenemos la figura constitucional de la revocatoria del mandato. El Perú, por ejemplo, acaba de destituir ayer a su 9º presidente en X años. Allá la Constitución tiene unas cosas que ni aquí. Falta de probidad moral. Usted sabe que eso no es más subjetivo porque no se puede, ¿no? Porque hay para muchas personas que alguien bese a alguien en la calle es una inmoralidad. Para muchas otras personas, entre las cuales me incluyo, pensar eso es un símbolo de imbecilidad, porque ¿qué tiene de malo besarse en la calle? Nada. Pero bueno, aquí hubo un tiempo en que en el Malecón 2000 no se podía entrar en camisetas, las que habían antes, que yo las llamo por su nombre, BBD. Estaba prohibido. Y manifestaciones de afecto también estaban prohibidos. Lo cual nunca lo entendí bien, porque las autoridades municipales de ese tiempo eran gente, como dicen, viajada, leída y escribida, y que habían estado en la civilización, pues y no tenían por qué asustarse de eso. Pero, como dijo alguien, Presley Norton, que en paz descanse, hasta que por fin le pusieron el nombre del museo a él, que fue el que hizo todo el trabajo de arqueología, decía que Ecuador era Absurdistán, el país del absurdo. Bueno, este es el país del absurdo. Aquí... Mire usted, voy a cumplir 72 años, como me dijo aquí la joven, me dijo el señor. Claro, o sea, ya, para ella yo estoy muerto. Sí, para la gente joven ya alguien mayor de 60 ya está medio muerto. Mayor de 70 no. Y mayor de 80 es formol, brujería que esté caminando. Pero somos lo que hemos vivido la historia. Y yo no me acuerdo 3 incendios seguidos de ese tamaño en Guayaquil desde que tengo uso de razón. ¿Usted cree en las coincidencias?
Pero no creo en en las coincidencias. En realidad, ya quisiéramos muchas personas poder llegar a su edad con esa lucidez que usted tiene. Yo creo que es importante poder implementar mejores controles para que estos eventos tan lamentables no pasen. Así que un abrazo solidario a todo Guayaquil. De verdad que es un espacio donde en su momento la vida me permitió trabajar y servirles. Así que mi cariño siempre para Guayas y para Guayaquil. O sea que usted conoce el famoso edificio ese de Multicomercio, o lo conoció, lo vio, que se incendió, ¿no? Sí, es completamente lamentable lo que ha sucedido. Las autoridades tienen que tener mayor control en cada uno de Es estos que no hubo espacios, control, obviamente pues. fortalecer al cuerpo de bomberos. ¿No? Creo que hay temas, cosas que se pueden hacer con el trabajo articulado, estimado Rodolfo. Lo primero que se debió haber hecho, porque es Vox Populi que todos los edificios en un radio alrededor de la famosa bahía de Guayaquil ya son bodegas. ¿No? El uso de suelo no permite eso. Pero cuando después de la tragedia el COE pide documentación, resulta que ni uno, pero no, ni uno de las 4 torres, o 5 torres, ¿cuántas es que son? Ahí se me cogiste, ¿no? Son 4 o 5 torres las de Multicomercio. Que se empezó a hacer cuando el Malecón 2000 supuestamente iba a pasar de la avenida Olmedo hacia el sur, hasta que alguien se dio cuenta de que el talud del río era demasiado profundo en ese lugar y que el costo de hacer eso era una imposibilidad. Pero ya un genio financiero de los que salió corriendo cuando fue el tema del problema bancario y que luego misteriosamente fue indultado, adivine usted por quién, resulta que eso estuvo parado años, porque se acabó la financiación, porque ya el malecón no seguía para allá, no seguía hacia el sur. Y luego lo retomaron, lo terminaron, solo Dios sabe en qué condiciones, y todos los locales, sin excepción, tenían o los documentos todos vencidos, o los documentos no presentados, o documentos presentados sin firma de responsabilidad, que es lo mismo que nada. Y entonces ahí es cuando uno dice, menos gritos y menos show y un poquito más de trabajo. Si es un lugar que todo el mundo sabe que si van los inspectores municipales a todos esos edificios, 99 de cada 100 salen clausurados, pues son bodegas. Y aquí va la pregunta, yo creo que va orientada en eso y lo hemos hablado varias veces en el programa. Como municipios y específicamente en el suyo y en los otros que puede ver, ¿seguimos como Ecuador, las ciudades, creciendo de una forma desordenada? Anárquica. ¿O se puede ver ciertos municipios que están implementando planes actualizados de ordenamiento territorial para verdaderamente ordenar las ciudades? ¿Cómo está el crecimiento poblacional de las ciudades en el Ecuador? ¿Se está viendo algo de planificación? Digo yo, lo hemos hablado, a veces decimos que Cuenca, una ciudad mediana, tiene mejor crecimiento que una ciudad que Guayaquil. Es la tercera ciudad del país en población. Entonces, claro que al lado de Guayaquil es chica, y al lado de Quito es chica, pero es la tercera. Pero hemos visto ciudades, hemos visto alcaldías o alcaldes que conozca que verdaderamente quieran reordenar y planificar el crecimiento urbano de sus ciudades. Mira, por supuesto, como les explicaba, nosotros los alcaldes y alcaldesas del país vivimos el día a día del territorio, pero obviamente la planificación territorial, la planificación urbanística debe ser una de las prioridades de los cantones, pero tampoco podemos olvidar que nosotros llegamos a administraciones nuevas donde ya existen muchos asentamientos en lugares a veces lamentables de riesgo, donde cuando hay un epicentro, cuando hay fuertes lluvias se generan deslaves, desbordamientos de ríos. Entonces, obviamente las autoridades tenemos la obligación de poder normar este tipo de cosas para que los eventos no se den y afecten a lo más importante que tenemos, que son nuestros seres humanos. Entonces, pero obviamente esto va a obedecer a un costo político. Es muy difícil que una autoridad tome esta decisión, hay que hacerlo, porque si la población está colocada en un lugar de riesgo, hay que generar una reubicación adecuada, hay que estar pendiente que no se construyan en lugares donde no se puede realizar, y obviamente esto demanda un control administrativo por parte del municipio y también la corresponsabilidad ciudadana para no colocarse en asentamientos que puedan ser peligrosos para ellos y para su familia. En todo caso, creo que sí hay ciudades que están creciendo muy bien. Nosotros en MUNI estamos trabajando muy bien la planificación. Por ejemplo, el proyecto de agua potable
en este momento que se está ejecutando de 5.3 millones de dólares, 100% no reembolsable, gracias al Comité de la Reconstrucción, ha permitido que Muisne después de un siglo tenga agua. Entonces toda la tubería va por la parte de abajo y ahorita, ¿qué nosotros estamos haciendo? Colocando la regeneración urbana, que es el adoquín, por la parte superior. Obviamente con la planificación que nosotros ya tenemos con Obras Públicas y el Departamento de Planificación. Entonces es la misma mirada que hay que tener en algunos escenarios. Sin duda pues te genera la molestia de la ciudadanía porque es aperturar las calles, es colocar tubería, luego poder hacer las pruebas hidrostáticas, que son las pruebas de resistencia de la tubería, pero es importante poder socializarle a la ciudadanía qué se va a hacer, en los tiempos que se va a hacer y la corresponsabilidad de ellos. Allá deberíamos apuntar todo el Ecuador en poder crecer de manera ordenada. Es un verdadero desafío con algunas ya viviendas que existen en lugares de riesgo de poder generar una reubicación. Recuerden que en su momento Muisne también fue afectado fuertemente por el terremoto y obviamente algunas viviendas se cayeron. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Evitando que se coloquen en los mismos lugares de riesgo. Pero eso obedece a la autoridad municipal que tenga la interés de poder también decirle a la ciudadanía, en algunas cosas podemos aportar y en otras usted no lo puede hacer. No, además que, a ver, al menos acá ya en Guayaquil el invierno ya se vino con todo, ¿no? Ayer cayó una ligera garúa con una tormenta eléctrica de 6 horas. Dicen que como Guayaquil se extendió al más puro estilo, entre comillas, de Miami, horizontal, entonces usted tiene una ciudad tan grande para la cantidad de habitantes que tiene, demasiado grande para la cantidad de habitantes que tiene, porque hablando de urbes realmente pobladas, usted se imagina cómo sería Tokio con 35 millones de habitantes si fuera horizontal. Sería medio Japón, pues, probablemente, que además no es muy grande. A ver, entonces en algunos lugares de Guayaquil llueve, en otros no llueve. Ayer parece que llovió en todos. Y en lugares como Muisne, porque el terremoto es un tema que nadie puede controlar ni prever, excepto Freddy Ehlers, que un día pronosticó que iba a haber un terremoto en las playas de Esmeraldas y Manabí para un feriado. Y obvio, no hubo nada, porque nadie puede pronosticar eso. Y don Freddy Ehlers tuvo un buen tiempo que no pudo ni aparecerse por allí porque lo querían hacer fritada, encocado, no sé qué más, pero lo querían hacer. Y su problema son básicamente las inundaciones. En la sierra el problema son que hay mucha gente necia que sigue construyendo en lugares que van a ceder cuando llueve porque no son roca, son tierra. Y porque yo me acuerdo que en el año 65, cuando yo fui por primera vez a Quito, tenía 11 años, la mayor parte de lo que ahora es el norte importante de Quito eran quebradas que las han rellenado. Entonces, cuando alguien construye en una zona de riesgo, en un país medianamente civilizado, lo sacan, le guste o no le guste, y hay distintos tipos de verbo para lo que se hace allí. Se puede demoler, se puede derrocar, se puede derruir. Es una discusión con alguien por el tipo de verbos, pero cuando alguien está viviendo, y peor con más gente, en una zona de riesgo, oiga, les guste o no les guste, tienen que salir, pues. Y ahí no puede volver nadie, porque el otro problema es que a veces salen unos y llegan otros. Y entonces ahí, ¿de quién es esa responsabilidad? No es importante el control por parte de la autoridad municipal. Somos los dueños del territorio y hay que estar muy pendiente de que esto no pase. Claro. Y como le decía, aquí se juega el capital político del alcalde o alcaldesa, que tiene que decirle a la ciudadanía y al votante, lamentablemente en este espacio no se puede colocar. Estamos cuidando su vida y la de su familia y por supuesto toda la planificación urbanística que deben tener los cantones, y eso es parte del rol también. No, claro. Es como que la gente, el ejemplo que usted ponía, que el poner tubería y luego pues hay que taparla, pues, ¿no? Molesta, sí, pero yo le hago una pregunta. Usted dijo que Muisne iba a tener agua por primera vez en 100 años. O sea, hay que ser idiota para molestarse porque le den agua potable a alguien, pues, ¿no? Ahora, lamentablemente los idiotas también votan, ¿no? Así que ahí hay un problema. ¿Qué futuro, si es que tiene alguno, ve usted que en una próxima asamblea de la AME los alcaldes que entienden la eficiencia de distinta forma de la que veo que entendemos usted, Sofía y yo,
Porque ya hay demandas de inconstitucionalidad pues, contra la ley. Porque ahora todo se va a la Corte Constitucional. Aquí ya la gente va a demandar por qué me dio gripe. ¿Qué chance hay de que en 222 municipios una mayoría importante, o una mayoría, sea importante o no, se pronuncie en contra de la ley? Porque lamentablemente una gran parte de los municipios se pasan por las fosas nasales la disposición legal del 70-30. Hacen lo que les da la gana. Y yo le acepto al líder Traslalá que haga lo que le da la gana porque él es único. Bueno. O sea, otro Abdalá Bucaram no hay y no habrá en mucho tiempo. Pero los demás no son, pues, el líder Traslalá. Él ganó una elección. Precisar, Rodolfo, que nadie está por encima de la ley. Quiero decirte que nosotros hemos socializado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con las 7 regionales. ¿Ya? Hemos recibido los aportes de los alcaldes y alcaldesas del país y la hemos trasladado en la comisión. He visto que también han recibido el representante de los prefectos, que recibieron también en su momento el representante de las juntas parroquiales y fue excluido de la ley. En todo caso, la ley sí ha tenido aportes y quiero decirte que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del país coincidimos plenamente en que la calidad del gasto y la disciplina fiscal debe ir orientado a las obras de la ciudadanía. También es importante precisar que existe una narrativa de una orilla que hace oposición al gobierno nacional. Yo respeto las posiciones de cada uno de ellos, algunas en realidad yo no comparto, pero también hay que tener claridad que en las elecciones alguien gana y alguien pierde. Y cuando alguien pierde las elecciones y pasa a ser parte de la oposición, el rol de la oposición, poder generar aportes a quien ya ganó, pero no puede generar una narrativa de que en realidad todo está mal. Entonces creo que es importante poder tener claridad en esos dos escenarios. La ley es buena. ¿Quién puede negarse que de los 300 millones de dólares que se depositan por el modelo de equidad territorial a prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, 210 millones de dólares vayan a agua, saneamiento, infraestructura? Nadie. Y que son 300 millones multiplicados por 12, superan los 3.600 millones aproximadamente que vayan destinados a la gente que más necesita y que ya está normado en el 192, en el 198 del COTAC y respaldado en el 271. Nadie se puede oponer a eso porque en realidad es beneficio para la gente. Le doy un ejemplo de alguien que se opone y es alcalde de una ciudad, de un distrito metropolitano, el señor Pavel Muñoz, que tiene una manera de razonar diferente. Hoy estoy educadísimo porque es miércoles de ceniza, aunque yo gracias a Dios soy ateo, pero estoy educadísimo. Él dice, está en la prensa, no me lo estoy inventando, él dice que con este absurdo de ley, él podría construir escuelas, pero no podría contratar maestros. Yo le preguntaría al señor alcalde del Distrito Metropolitano si las escuelas que tiene, aunque la educación municipal prácticamente desapareció con ciertas leyes que se fueron adoptando en el Congreso. Aquí en Guayaquil al menos habían colegios municipales que desaparecieron. Entre ellos el normal Rita Lecumberri, que formaba maestros. Y bueno, la calidad de los maestros de ahora no es la que había en mis tiempos, eso sí se lo puedo garantizar. Bueno, él dice que no se puede. Y hay otros alcaldes que también han dicho que no, que imposible, que cómo hacen, que el tiempo que les dan para regularizarse es muy corto. Si ellos no debieron haber infringido nunca el tiempo, pues si la ley ¿acaso la ley le facultó a durante un tiempo gastar al revés el 70 en gasto corriente y el 30 en inversión? Pero ahí por eso yo pregunto, porque sé que dentro de los 222 cantones hay gente que está acostumbrada a hacer maravillas y hay gente que, como usted señaló, todavía no entiende que en democracia el que gana gobierna y el que pierde hace oposición civilizada, ¿no? Sería lo ideal. Sí, pero es que este país, ¿usted cree que es civilizado? Yo creo que el Ecuador es maravilloso. No sea viva, pues no le pregunté si era maravilloso o no, sino si era civilizado. Sí, somos un país grandioso, de gente resiliente, trabajadora, que todos los días salimos a buscar el pan para poder llegar a la casa.
Créanme, querido Rodolfo, que yo vivo enamorada del país que me vio nacer y que me ha dado la oportunidad de servirle. Usted creo que ha visto muchísimas autoridades a lo largo de su edad, pero creo que es el momento de que el país genere unidad, aún con quienes piensan diferente. Sí, no, sí, San Francisco de Asís hablaba con los lobos y con un poco de gente, pero era San Francisco de Asís. Vea, la felicito porque hay gente que cuando evade la pregunta se va por las ramas, o sea, pero usted la ha evadido de manera coherente, inteligente, refiriéndose a cosas que sí, todos compartimos. A mí tanto me gusta este país que habiendo podido largarme 3 o 4 veces nunca me fui, me decidí quedar. Porque los que se largan huyen. Y los que huyen no se pueden quejar del país que le dejan a sus hijos o a sus nietos. Y yo no estoy en ese gremio. Y ya a mi edad no voy a entrar por ese gremio. No. Pero yo creo que también lo más importante es sí. el optimismo Sí, que a veces joven. te ríes, pero creo que de una No, me río autoridad... porque usted me dijo señor. Pero de una autoridad creo que es refrescante escuchar que obviamente sabemos que estamos pasando en una situación complicada en el país. Pero mi pregunta también va, ¿por qué el optimismo? ¿Por qué en la cara de todo lo que está pasando hemos visto personas que dicen yo veo la realidad, pero veo que su actitud es muy orientada también hacia el futuro y de lo que podemos hacer, en qué nuestro granito de arena de aportar al país? ¿Por qué como alcaldesa cree que es importante mantenernos optimistas a pesar de lo que esté pasando en el país? ¿Por qué para poder combatir este narcotráfico y poder seguir extendiendo o creciendo el país en la visión que vemos los jóvenes, es necesario mantenernos optimistas, aunque la realidad sea otra? Que conste que es la segunda vez que hace alusiones a la edad. No, yo Quiero solamente... decirle algo. ¿Qué pasa cuando el Ecuador juega un partido? ¿Qué pasa cuando juega la selección? Se une el del Barcelona, se une el del Emelec, el de la Liga. Todos nos unimos para poder ganar ese partido contra el adversario. En este momento el país tiene el partido más grande que poder ganar. La desigualdad, la falta de oportunidades, el narcotráfico. Entonces es momento de que nos unamos todos los ecuatorianos para poder en una sola voz y en un solo puño ganar este partido de la falta de oportunidades que tiene actualmente en nuestro país. No todo está mal, también nos genera una narrativa complicada de... ¿Existe delincuencia? Por supuesto que existe delincuencia, que tenemos que apoyar al gobierno nacional, al señor presidente de la República, que se la juega todos los días por el país. Imagínese usted lo que representa, salir de su casa a cuidar 18 millones de ecuatorianos con su vida y no saber si puede regresar a su casa a cuidar a los suyos. Es una tarea compleja. Entonces, ¿qué demanda esto? Que nos unamos, alcaldes, prefectos, concejales, los ecuatorianos multilaterales, para poder hacer frente a esta situación tan compleja y que no nos venda esta parte que usted es de izquierda, que usted es de derecha. Aferrarnos a los colores nos ha hecho muchísimo daño. Es el momento de poder sacarse la camiseta de los partidos y colocársela del país para poder levantarnos. Un presidente, un gobierno, cualquiera que sea, no puede levantarse solo, necesita al pueblo. ¿Cómo ganamos las elecciones solos? No las ganamos solos, las ganamos con el voto popular. Entonces, cuando nosotros llegamos, necesitamos poder seguir teniendo esa sinergia con el pueblo para poder tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad de vida de ellos. Muisna, por ejemplo, cuando usted iba antes y le preguntaba a alguien, ¿Muisne va a cambiar? No, Muisne nunca va a cambiar. ¿Muisne va a tener agua? No, Muisne nunca va a tener agua. Visite a la ciudadanía en este momento. Seguramente hay 50 personas que no les agrado, porque cuando llegué despedí a 50 personas que no cumplían su rol en el municipio. Pero era o despedirlos a ellos o afectar 42,000 habitantes. Pero usted va y puede ver que estamos trabajando con agua potable, con canchas, con parques, de la mano de la ciudadanía, porque antes Muisne no pagaba impuestos, Rodolfo. Cuando yo llegaba a rentas, cero, $50, $100. Hoy nosotros hemos cerrado el 2025 con 1.100.000 en recaudación. Seguramente para municipios medianos y grandes es muy poco. No, pero póngalo en proporción de 42,000 habitantes, pues. O sea, las cosas son en proporción, claro.
La gente ha hecho su parte, porque yo salí a explicarle, porque yo sola no puedo, al de la tienda, a todos. Hay que pagar los impuestos razonablemente. Paguen lo justo que le corresponde y yo me encargo con todo el equipo, porque no lo hago sola, de hacer obras. Entonces el país también está avanzando. Escuchaba la entrevista del ministro Luque. 400 millones de dólares han dado en anticipo de obras que se van a ejecutar. La CAF aprobó un financiamiento de 75 millones de dólares no reembolsables para ejecutar en los municipios, que es una operación de crédito para el país, para agua. ¿Qué significa eso? Que van a mejorar las condiciones de vida de los niños que tienen desnutrición crónica infantil, va a mejorar su capacidad psicomotriz. Entonces también hay que explicar las bondades de lo que se está haciendo, y los municipios también hemos recibido el apoyo. El Banco de Desarrollo ha colocado 1.000 millones de dólares en operaciones. ¿Para dónde? Para la ciudadanía, para la gente. Entonces también hay que explicarle a la ciudadanía todo lo que se está realizando en los diferentes niveles de gobierno. Que falta mucho por hacer, Rodolfo, sin duda. Por ejemplo, yo como le resuelvo a Muisne las necesidades acumuladas de 100 años, pero mi rol es que ya la gente no espere 4 años más, pues estamos trabajando de la mano de ellos para darle progreso, bienestar y desarrollo, y ese es el rol en realidad de todas las autoridades, trabajar con los gobiernos de turno, esté o no de acuerdo, con puntos mínimos de encuentros orientados a la gente que no se eligió y que espera una respuesta. Cuénteme una cosa, con 222 cantones, tener en la memoria cuántos tienen el primer periodo, cuántos tienen el segundo, cuántos ya no pueden ir al tercero. O sea, si le digo que puedo, estaría burlándome pues, de usted y de mí mismo. ¿Usted por qué periodo va? ¿1 o 2? Este es mi primer periodo. O sea que usted el 27 ya tiene chance. O sea que no es como los legisladores que ya, pues aquí está, una página entera le ha dado el universo. Entre los actuales legisladores que se activaron en territorio, o sea que van a buscar un cargo seccional, Viviana Veloz, Yadira Valles, Andrés Guzmán, Adrián Castro, Andrés Castillo, Johnny Terán y Steven Ordóñez Bravo. Bueno, ahí hay de todo, para todos los gustos y para todos los colores. Mi querida alcaldesa, póngame Muisne en el mapa, mi querido Gerhard, que tenemos un alemán que maneja los equipos alemanes. No, porque, a ver, aquí son alemanes, no, perdónenme, el duque Ramón es descendiente de los reyes de Baviera. A ver, ¿qué fue? Eisen. Ahí va. Ahora Muisne, ubíquelo, ahí está. Ya. Limítrofe con Manabí, con el Océano Pacífico. Y obviamente con otros cantones de Esmeraldas, ¿no? Al sur de la provincia de Esmeraldas. Claro, es la parte, bueno, no más sureña porque hay un cantón que creo que tiene una partecita más abajo. El de al lado a la derecha. Que ahí sí me cogen en offside y me preguntan el nombre. En Esmeraldas tenemos 7 cantones en realidad. ¿Sí? Que es Quinindé, San Lorenzo. Sí, pues se le robaron uno. Eloy Alfaro. Le recuerdo que se les robaron uno en tiempos de el señor que no come chocolates porque son muy caros. A mí me dijo eso en una entrevista, así que no me lo estoy inventando. Yo lo felicité porque estaba en un lugar donde fabrican y venden unos chocolates que a mí me gustan mucho, que son los Godiva o Godiva, como los quiera pronunciar. Y él me dijo que sí, pero que él no los podía consumir porque eran muy caros. ¿Está bien? Espero que no sea es la primera vez, pero espero que no sea la última que podamos tener el gusto de tenerla aquí. Qué bueno que por fin otro cantón del Ecuador tenga agua potable, porque una razón para la desnutrición infantil o para las muertes a temprana edad es tomar porquería en vez de agua. Y eso, así es. Solo en este país un terreno aplanado para una refinería que solo los tontos no vemos, porque los inteligentes sí la ven. Ahí hay una refinería fabulosa, 15 torres, 40 edificios. Bueno, ese terreno vacío tiene agua potable. Muisne recién va a tener agua potable. Tiene 100 años Muisne, ¿no? Ese terreno vacío, ¿qué tendrá? El tiempo que al señor se le ocurrió hacer ahí una refinería con disque sociedad con los venezolanos. Pues los venezolanos no tienen... Mejor me callo.
Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Y ya estaremos hablando. Gracias. Gracias, estimado Rodolfo, quien nos acompaña también en el panel. Ahí va, no, ahí va la jovencita. No, gracias, Porque alcaldesa, por estar como con yo nosotros. soy un señor ya maduro, Juventud y la caduco. experiencia, sin Ahí duda. está. Ajá. Una fuerza Oiga, que no falla. ¿la quiere con violín o con guitarra? Gusto de verla. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Ahí está. Yo estoy empezando a pensar que la consulesa ha cambiado de política el 2026 y está empezando a reclutar para las fuerzas del Averno también a gente de pantalla. De este programa. No, dije gente de pantalla. Me siento O de ofendida. radio. Pero vamos a hablar de un tema. Perdón, a ver, señores, yo mencioné este programa. No. Pregunté, pero en la página Pero 4. si preguntó es porque dudó. Pero pregunté. Porque Es mejor, dudó. es mejor preguntar Pero, que asumir. No. Pero cuando uno no duda, no pregunta. Pregunté. Yo le hago una pregunta. Pregunte, ¿usted cree que a un creyente le pueden preguntar si cree en Dios, si Dios existe? Pero no es creyente. Pero usted no preguntó si yo era Dios. Pues, Oiga, ya. A ver, antes que Ya, se acabe el programa. Gerhard, esto ya es el influjo del azufre. Está filtrándose por las paredes, hay que revisar. A ver, ¿qué Actualidad, página 4 del Expreso. Salud, aún sin ministro titular. ¿Por qué es tan difícil hallar uno? que si hubiera uno, pues el Expreso. No, Oiga, no, no. A ver, el Expreso es un periódico que hace oposición A de mí frente me gusta y el de lado. Expreso y yo No hay escribo problema. para el Expreso. Pero está bien, pero si quiero hubiera mencionar alguno. algo de este artículo que creo que no es lo correcto. Qué Ellos cogen a dos especialistas, el exministro José Ruales Ya. y a Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central, que fue médico. Déjeme y- ver si la cara del mismo. no tienen cara, tienen las caras de los ministros, Ya, pero, tienen perdón, la cara de los 5 ministros perdón, de salud. Una cosita, si me equivoco le pido disculpas de entrada. Pero puedo terminar Pero mi si punto. no me equivoco, el señor Samaniego fue a la Asamblea Nacional cuando yo era asambleísta a defender la ley de educación superior de Correa, que eliminó la autonomía universitaria. ¿Puedo terminar mi y que punto? obligó a los rectores a que nombren ellos a los decanos. ¿Puedo terminar mi punto? Sí, ese Ya. señor ni me lo mencione. Bueno, le menciono porque es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo importante? Los dos llegan a la misma conclusión. Déjame terminar mi punto porque ya sé que te vas a Pero si no exaltar. le he dicho nada. Hablan Es que sobre es fascismo ya. la falta de... dicen que los 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministros que han pasado en los últimos 2 años, ¿será? Sí, 2 años, Se 2 años y refiere al medio. gobierno de Noboa. Claro, porque Franklin Escalada, de ahí Manuel Naranjo, Edgar Lama, Juan Sánchez, Jimmy Martín y ahora María José Pinto. Ya. Que Que no estas... es ministra. Bueno, Ella es era ministra, vicepresidenta de la pero bueno, ella República. es encargada. Claro, encargada. Ella es encargada del Encargada. ministro, entonces Sí. viene a ser la titular, pero ella puso a Jimmy Martin como la persona, porque él dejó de ser el ministro, pero ahora es el viceministro, o algo así. Sigue en el Ministerio de Ya. Salud. Y entonces, Pero mencionan que estas personas, obviamente, por la falta de conocimiento en lo que están haciendo, y mencionan, irónicamente, y yo creo que un poco, obviamente, para desmerecer lo que hacen las personas en el gobierno, de mencionar que son ingenieros o un abogado, como ellos van a manejar el Ministerio de Salud. Yo igual le quiero recordar al señor Samaniego y al otro señor Ruales, Ay, que Dios mío. ninguno de los dos tiene un PhD en administración, probablemente sean doctores. Entonces, si nosotros nos vamos a hablar del mal trabajo que alguien tiene, netamente por tener o no tener especialidad en algo, yo creo que ahí no estamos llegando al punto, que es en realidad no podemos seguir con el sistema de salud que tenemos en el momento. De nuevo, tener a un doctor de cabecera, porque Franklin Escalada era un doctor, no solucionó absolutamente nada. Entonces yo creo que si tu crítica al gobierno es netamente de que porque Edgar Lama era abogado y que por eso el ministerio no está sirviendo, creo que los puntos no están específicamente bien concretos. O sea, no, netamente no por ser abogado te va a ir mal como ministro de salud. Que no estés haciendo tu trabajo y no sepas qué estás haciendo, sí te puede hacer ineficiente. Pero hay mucha gente aquí que se gradúa de algo que no es y termina ejerciendo algo más en su vida profesional. Entonces, yo entiendo el discomfort que puede tener la persona que escribió este artículo, porque yo también lo tengo. El Ministerio de Salud no sirve, y lo puedo Mariela decir. Rosero.
Pero el argumento de decir que una persona, por ser abogada o por ser ingeniero, dañó el Ministerio de Salud, yo creo que el Ministerio de Salud en este país, específicamente también MCP, porque mucha gente lo combina con los servicios del IES que da de medicina. Ministerio de Salud ha estado, yo creo que en crisis en los últimos, yo que llevo viva 100 años. 31 años. No más. Entonces, entiendo por dónde va. Perdón, pero usted no tiene 31 años. Yo voy a cumplir 31 en septiembre. Usted Tengo tiene 30. Tengo 30. Ya. Pero, Sí, es jovencita. jovencita, ¿Cómo fue el señor Rodolfo? Chuta, qué bestia. yo estoy casi una puñalada 18 años. digna de una discípula avanzada de la señora Consolesa. Estoy preocupadísimo ya. Pero creo que es Pero le aclaro una importante. cosa. A ver, hay gente que cree que un ministro de salud tiene que ser médico. No, señor. Para mí un ministro de salud tiene que ser un experto en salubridad, o sea, en salud pública, Sí, y tiene que ser un experto en administración. sí, Porque él no va a curar gente. sí. A ver, pues, si ese es el primer error que partimos aquí. El ministro de Salud no va a curar a nadie, ni pudo curar a nadie porque era imposible cuando vino el COVID. No, eso lo hicieron otros científicos, inventaron vacunas, todo lo que usted quiera. Ya. Ningún ministro de Salud va a atender a los pacientes con tuberculosis. No, los ministros de Salud lo que tienen que hacer es políticas de salud para que los distintos estamentos del ministerio las cumplan. Entonces, a ver, pues, a ver. Pero bueno, de esto yo no espero nada. Como yo le digo. Buen periódico, buen periódico. No, a ver. Tiene una muy buena página editorial. Sí, excelentes Sí. editorialistas. Sí. Lamentablemente en los últimos tiempos algunos de ellos han adoptado la postura totalmente bias en contra de todo lo que hace el actual gobierno. Y yo les pregunto, ¿también decían lo mismo cuando estaba el que sabemos? Sí, No. No. Porque cuando estaba el que sabemos, usted tenía bastantes menos años. Y probablemente no estaba aquí. ¿Dónde estaba el 2007? no, sí estaba aquí. El 2007. Sí, yo recién me fui 2011. Ah, bueno, entonces pues Es más, se perdió yo tengo- 6 años. Yo tengo un problema muy intenso, bueno, tengo un problema personal con Rafael Correa, porque el día que fue Personal. septiembre 30 Ah. era mi fiesta de 15 años. Entonces, cuando cerraron la ciudad y los policías estaban en las calles, mi madre llamó gritando al colegio para irme a ver. Yo le contesto y le digo, ¿y qué va a pasar con mi fiesta? Y mi mamá me contestó, Sofía, se está cayendo el país. ¿Qué importa tu fiesta ahorita? Entonces, Pero a ver. Revolución Ciudadana no. me quitó mi fiesta de 15 años. Pero está quedando como una niña malcriada, pues, con eso. Pero déjeme decirle una cosa, la niña madre de la señora se equivocó porque no se estaba cayendo en ningún país. Ahí esa narrativa que se inventaron del golpe, vea, Sofía, cuando uno da un golpe de Estado, no se acuartela, No lograba, sale a tomar la ciudad. ¿ya? no lograba como reality Uno, show. espérese. Segundo, nadie da un golpe de Estado con la policía. Los golpes de Estado cuando los dan las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no hicieron nada excepto los técnicos que bloquearon la pista del aeropuerto. Nada más. ¿Salieron los tanques a la calle? No, señor. Salió las Fuerzas Especiales, la Infantería Marina, a reprimir a los fulanos del correísmo. No, señor, ningún golpe de Estado. A mí no me vengan con el cuento de la Megan y las huevadas, pues yo estoy viejo para eso. Me dañaron la fiesta de 15 años. Uy, Dios mío. Tenía que ser. Yo creo que ya la ha reclutado la que sabemos. O sea, qué horror, Dios mío. Me dijo el señor Rodolfo. O sea, chuta, ya Matusalén es un cojudo al lado mío. Qué bestia. Bueno, ya saben, si estuvieron en Carnaval en Puerto Viejo, debieron haber ido al Hotel Oro Verde, el número 10 de la cadena. Si no han ido, tienen que ir. Ya. Ahí van a encontrar una estadía llena de confort, instalaciones vanguardistas y diseño moderno, de avant-garde. Y desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté. Alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es espectacular. Más tardecito, te sube al Solira Rooftop. Hay cócteles, cositas de picar y sobre todo una vista panorámica que lo puede enamorar con el atardecer. Eso sí,
Con quién suba usted al Solera Rooftop es su problema. El hotel deslinda responsabilidad alguna, porque no lo ha elegido, lo eligió usted. ¿Ya? Así que ya sabes, si quieres saber algo más todavía del hotel, facilito, oroverdepuertoviejo.com. Aquí la joven de 30 años, pues, experta en eso, ¿no? En cambio, aquí los fósiles, pues, tenemos problemas hasta para googlear eso. Pero bueno, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Que conste 2 agresiones, ¿no? Nos vemos. Gratuitas. Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas